Muy buenas tardes, mis hermanos. Es un gusto poder dirigirme a ustedes nuevamente. Espero que hayan podido disfrutar el día sábado. Espero que hayan podido tener una buena semana. Y como ya saben, si estás viendo esta reunión por primera vez, te invito a que te sientas cómodo. Y para ya los que están familiarizados, estamos estudiando el libro de Gálatas. Y hemos estado estudiando desde el capítulo 1, el versículo 1. Y hoy nos encontramos en el capítulo 3. Estamos casi por ya concluyendo el capítulo 3. Entonces, hoy estaremos leyendo Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 29. Por si quieres acompañarme con tu Biblia, estaremos leyendo Gálatas 3 del versículo 19 al versículo 29. Y hoy veremos un tema súper interesante, muy necesario, la verdad. Hemos estado hablando sobre la ley, y hoy llegaremos a una parte muy, muy importante, algo muy importante que tenemos que saber en cuanto a la ley. Y lo que te quiero comentar hoy sobre la ley es, ¿para qué nos sirve la ley? ¿Para qué nos sirve la ley? Hoy vamos a ver el propósito y te quiero comentar el propósito de la ley. Y Pablo directamente nos va a decir, en estos versículos, nos lo va a decir directamente y muy simple, el propósito de la ley. Porque Dios es que dio la ley. Pero ya para estar comenzando, hermano, quisiera que, si quieres acompañarme a tu Biblia, vamos a Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 29. Gálatas 3, 19 al 29. Estaremos leyendo los versículos de forma corrida, ahora enseguida, de todos, y luego vamos a comenzar con nuestro estudio de versículo por versículo. Entonces acompáñame ya a tu Biblia, si quieres, pero dice el versículo 19. Dice Pablo: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador.
y el mediador no lo es de uno, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiese vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, pues todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Te diste cuenta al final que Pablo nuevamente nos habla de Abraham? Y estaremos viendo en ese versículo también y hablando nuevamente un poco sobre el pacto de Dios con Abraham. Estaremos viendo unas pequeñas cosas ahí, pero recuérdalo, es un personaje recurrente, algo que siempre nos va a estar diciendo Pablo en el libro de Gálatas, y casi lo hemos hablado en casi cada mensaje sobre Abraham o el pacto de Dios con Abraham. Pero hemos también estado hablando y te he comentado mucho sobre la ley. Te he dicho la ley, la ley, la ley. Recuerda que la ley es ese momento en el libro de Éxodo cuando Dios le da justamente la ley a Moisés en el monte. Entonces estaba Moisés frente a Dios y Dios le da estos mandamientos a Moisés, los cuales significan la forma práctica que ellos deberían vivir. La forma práctica que ellos deberían vivir para ser santos, ser diferentes a las otras naciones. Un pacto el cual Dios estaba haciendo con su pueblo para mostrarles que ellos debían vivir en santidad, tal como Dios es santo, ellos también deberían vivir en santidad. Y ya quizás ya entendiste cuál es el propósito de la ley, porque Pablo lo dice creo en el primer versículo directamente, pero vamos a ir profundizando el propósito de la ley y el por qué nos sirve a nosotros hoy en día. Entonces nuevamente acompáñame al versículo 19 y el día de hoy te quiero hablar de dos principios, de dos cosas en cuanto a la importancia de la ley o para qué nos sirve la ley. Pero primero volvamos a leer el versículo 19. Dice Pablo, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Mira el versículo 20 también. Y el mediador no lo es de uno, pero Dios es uno. Entonces en estos y en los siguientes versículos te quiero mostrar el primer principio. ¿Para qué nos sirve la ley? Bueno, la ley nos sirve para mostrarnos nuestro pecado. La ley que Dios le dio a Moisés, los mandamientos, sirve para mostrarnos nuestro pecado. Es algo súper personal. Y tenemos que saber que, y lo que dijo Pablo, Dios hizo la ley y los 10 mandamientos por las transgresiones. Porque el hombre estaba rebelado contra Dios. El hombre estaba transgrediendo a Dios. El hombre estaba pecando contra Dios. Entonces, el propósito de la ley es para mostrarnos nuestro pecado. Y es por eso, como dice Pablo, por lo cual fue hecha. Fue añadida. O sea, Dios la tuvo que hacer por, por el hombre, por su pecado, por su culpabilidad. ¿Y por qué es esto? Y vamos a ver que esta ley fue temporal. Hasta una parte en cada una de las vidas de las personas, la ley es temporal. Es temporal. O debería serlo. Pero también dice ahí que Pablo nos dice en los versículos que apunta a Cristo y que Cristo es a quien fue hecha la promesa. También Él es el mediador, ahí dice mediador. Esto quiere decir que Cristo es quien interviene entre Dios y los hombres, entre Dios y los hombres. Tenemos que saber que la ley no es superior al pacto de Abraham.
Recuerda que el pacto de Abraham es incondicional, solo se trata de Dios. Pero la ley se trata de Dios la dio y se trata del hombre en su vida práctica. Es por eso que es diferente. También Pablo nos dice que esta ley, algo interesante, hay como un juego de palabras ahí, como casi siempre, dice que la ley fue traída a Israel por mano de ángeles y dice también el 19 en mano de un mediador. ¿Qué significa esto? Que la ley fue traída a Dios por ángeles y al pueblo de Israel fue traída por Moisés. Pero la promesa de Abraham, el pacto de Dios con Abraham, fue entre ellos dos, solo entre ellos dos. Eso te muestra también la superioridad de ese pacto. Fue entre Dios y Abraham. El versículo 20 por eso dice, y el mediador no lo es de uno, pero Dios es uno. ¿Por qué dice eso? Porque esa promesa, Dios y Abraham, fue algo directo entre dos personas. Dios no necesitaba un intermediario, un mensajero, un mediador para llegar a Abraham, porque era Dios. Por eso dice, pero Dios es uno, porque está entre él, entre Abraham y Dios, solo ellos dos. Pero hoy en día sí necesitamos un mediador, al igual que como Dios entregó la ley. ¿Por qué? Porque un mediador se necesita cuando hay dos personas. Cuando hay dos personas. En este caso era Dios. Dios mismo y Abraham. No necesitaba más. Pero hoy una persona que no es salva sí necesita un mediador. Y ese mediador es Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice Pablo en Timoteo. Versículo 21, acompáñame. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiese vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Algo que ya hemos estado viendo. Se trata mucho de la salvación por obras en el libro de Gálatas, se habla mucho, pero en específico la salvación por obras en la ley. O sea, no en cualquier cosa, no en cualquier cosa que el hombre pueda inventar, en la ley, en algo que mismo Dios dio. Pero ¿sabes qué? Ya es la lógica fácil para este versículo, ya lo sabes. Es imposible que la salvación fuese por la ley. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, la ley nos muestra nuestro pecado. La ley nos muestra nuestro estado frente a Dios. Nuestra como inutilidad, nuestro hecho de que no podemos hacer nada frente al hecho de que somos pecadores. Sabemos que somos pecadores y básicamente nos tenemos que quedar allí, esperando la salvación de Dios por medio de Cristo. Entonces, Dios no puede haber dado dos caminos para la salvación, la ley y la muerte de Cristo, porque Pablo también lo dijo, la muerte de Cristo hubiera sido inútil, hubiera sido completamente innecesario, ni siquiera estaríamos hablando de Jesús, pero no fue así, la ley fue momentánea y la salvación verdadera sin obras de cualquier tipo es en Jesucristo. Versículo 22, acompáñame al versículo 22. Dice más o pero la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Simplemente Dios usó la ley, como estamos viendo, para mostrarnos el pecado y para mostrarles al pueblo de Israel su pecado. Y entonces, para mostrar a todo ser humano lo que ellos no están a la altura de Dios. No podemos cumplir la ley de Dios porque es perfecta. No somos Dios y es imposible en nuestra misma carne cumplir la ley de Dios. Es imposible. Necesitamos ser perfectos. Necesitaríamos estar glorificados, ser como Cristo, para poder cumplir la ley de Dios, porque es santa, es perfecta. Y no estamos a esa altura. Entonces, eso también fue parte, como te estoy diciendo, el propósito de la ley, para al dársela a Dios a los hombres. Y sabes que, gracias a la ley, estamos viendo esto, que un hombre puede darse cuenta que ha pecado contra Dios. Un hombre se da cuenta, o tu misma vida, tú eres salvo porque te diste cuenta que has cometido pecado contra Dios, no contra el presidente, contra algún familiar, alguien que amas, es contra Dios, la deidad suprema, quien nos creó. Pero gracias a la promesa podemos agradecer a Dios al mandar a su Hijo a morir por nosotros.
La ley nos da cuenta de nuestro pecado, nuestra culpabilidad, y la promesa, o lo que estamos hablando del pacto de Abraham, que es, en fin y al cabo, la salvación en Cristo, nos, nos da la gracia. Y podemos agradecer a Dios al mandar a su Hijo Cristo a morir por nosotros. Versículo 23. Acompáñame al versículo 23. Dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada. Pablo ahora está hablando, si te das cuenta, como personalmente, está hablando de estábamos. ¿A quién se refiere? Al pueblo de Israel y también a sí mismo, como a personas del pueblo de Israel, como judío, como israelita. Entonces dice, estábamos confinados bajo la ley. Es como que Pablo está hablando históricamente, diciendo, hubo un periodo en la vida de la nación de Israel en la cual estábamos obligatoriamente confinados bajo la ley. ¿Qué significa eso? Que estábamos con la ley encima, con la ley aplastándonos, dice Pablo. Y nos habla históricamente, pero históricamente ¿hasta cuándo? Ya te lo sabes y te lo imaginas, hasta la venida de Cristo. No solo el pueblo de Israel, sino todo el mundo y cada persona que no es creyente. Cada persona que no es creyente está con la ley así, encima de ellas, hasta un momento en específico en su vida. ¿Y cuál es ese momento? Cuando va a Cristo, cuando es salvo. Entonces tú y yo, que somos creyentes, que somos salvos, no estamos bajo la ley de Dios. No estamos bajo la ley de Dios. ¿Por qué? Porque somos salvos. Pero antes de ser salvo, cada persona de todo el mundo está bajo la ley de Dios. ¿Qué significa eso? Significa lo que hemos visto en los mensajes anteriores, que están bajo maldición, que están bajo juicio, bajo la ira de Dios, que son enemigos de Dios, que no están en luz, que no pueden agradar a Dios, etc. Básicamente están condenados, como el Nuevo Testamento nos dice, están condenados. Eso es estar bajo la ley. Mostrarte la ley te muestra el pecado, como estamos viendo. La ley te apunta, es como la ley es un espejo. Es como un espejo que está frente a ti y te ayuda a verte tal como eres, un pecador, alguien que no puede agradar a Dios por sus propias fuerzas. Ese es el primer propósito de la ley. Actúa como un espejo y nos muestra nuestra, nuestra propia naturaleza. Pero aún así, como te digo, la ley no solo estuvo vigente históricamente en ese tiempo de Israel, sino que está vigente hoy en día. En un periodo de tu vida, hasta que fuiste salvo, la ley dejó de estar vigente en tu vida. Y lo vamos a ver justo un versículo más adelante. Porque la ley fue útil en tu vida hasta un momento y después de Cristo ya no la necesitamos. O ya no nos es problema, ya no está sobre nosotros. Recuérdalo, la ley está vigente hoy en día. Quien no es salvo está bajo la ley de Dios, que la condenación, la maldición, incapaz de cumplirla. Es por eso que cada ser humano necesita escuchar el Evangelio. Acompáñame al versículo 24 y estaremos viendo el segundo principio y el último principio que te quiero comentar hoy. Pero recuerda el primero. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué es útil en nuestras vidas? ¿O por qué necesitamos la ley? Porque nos muestra nuestro pecado. La ley nos muestra nuestro pecado. Mira el versículo 24, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Has escuchado quizás esa palabra? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La segunda utilidad de la ley, o el segundo propósito, la segunda cosa por qué nos sirve la ley, es para llevarnos a Cristo. Para llevarnos a Cristo. Y una palabra interesante que te nombré casi recién es ayo. Quizás la has escuchado muchas veces. Y ayo es interesante y es súper útil que Pablo utilizó esta palabra. Un ayo, muchas personas dicen que es como un maestro, un profe, un instructor, como alguien que te guía. Y es alguien que te guía, pero no es así, no es un maestro, no es un profesor, no es alguien con un título,
¿Sabes qué? De hecho, un ayo es su papel de la persona quien era un ayo, era un esclavo, era un esclavo comprado por una familia. Entonces, era un esclavo comprado por las familias griegas y romanas. ¿Para qué? Para que el propósito de ese ayo era como un maestro, era como un profesor, un instructor, quien piensa en una familia. Una familia compra un esclavo y lo transforma en un ayo. Ok, ¿qué es un ayo? Ese ayo se encarga de supervisar a los hijos cuando los padres no están. Ese esclavo por ejemplo, los lleva al colegio a estudiar, a la escuela, les enseña a obedecer, les enseña modales, los disciplina, incluso podría regañarles si los padres lo autorizaban, y entre otras cosas. Este ayo, este esclavo en la vida de un niño, quien le enseñaba, no era permanente, estaba hasta un momento en su vida. Cuando el niño llegaba a su juventud, etapa juventud adulta, este ayo era inútil. Era inútil. ¿Por qué? Porque el niño era lo suficientemente grande que ya no necesitaba ese ayo, ese esclavo, esa autoridad que estuviera ahí enseñándole, diciéndole cosas. Ese es básicamente un ayo. Y ¿sabes qué? Ese ayo se refiere Pablo a la ley. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué significa eso? La ley fue útil por un tiempo, pero de un momento en adelante en tu vida es no es necesaria. Pierde completamente su autoridad. Como este esclavo frente a un niño que ya es adulto, pierde la autoridad. ¿Por qué? Porque ya es un adulto, ya cumplió su trabajo, su papel de ser un ayo. Eso, así funciona la ley. Así funciona la ley. La ley de Dios, la ley que Dios dio a Moisés, al pueblo de Israel, y que nosotros conocemos. Este es el papel no secundario, están al mismo tiempo, no hay como un papel primario, terciario, están al mismo tiempo, es el mismo propósito, solo que yo lo dividí, pero el propósito de la ley, no solo en la vida de Pablo, en la vida de cada persona que hoy en día salva, que hoy reconoce, que hoy conoce la ley. La ley solo nos lleva a los pies de Cristo, para allí obtener la salvación. La ley solo nos lleva a los pies de Cristo para allí obtener la salvación. Para eso sirve la ley, mostrarnos como un espejo a nosotros mismos, y después de eso, o al mismo tiempo, nos lleva al único varón perfecto, al único varón que fue hecho Dios, a Cristo, nuestro Salvador, y no solo el nuestro, sino el de todo el mundo. La ley fue nuestro ayo, la ley fue un ayo, fue ese esclavo usado por Dios de la misma forma que una familia compraba un esclavo. Bueno, este esclavo fue utilizado por Dios para ser útil en tu vida y en mi vida en un cierto tiempo, en un periodo de la vida, hasta llegar a Cristo. Vamos a leer 3 versículos ahora de corrido, 25 al 27, así que acompáñame si quieres leer conmigo. Dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Muy simple, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué significa esto? La ley funcionó un tiempo en específico en tu vida y llegas a Cristo y ya no la necesitas. Sí te ayuda a pensar y decir, eso no le agrada a Dios, no debo vivir así, eso no es algo agradable ante los ojos de Dios. Sí te ayuda a pensar eso, pero no te está aplastando como lo solía hacer antes de tener la salvación en Cristo. La muerte de Cristo, toda su obra, su resurrección, su vida perfecta, logró la salvación del hombre, de toda la humanidad. Al morir en la cruz, Jesús no solo nos dio la libertad de la ley, sino que nos liberó de la condena que nos daba la ley. Nos liberó de todo eso. Gracias a Cristo, los que creen en Él, y todos los salvos, podemos ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Quienes hemos creído en Él obtenemos su justicia. Esto es la justificación.
Dios nos pone la justicia de Jesús solamente por la gracia, por confiar en Él como nuestro Salvador. Y Pablo también continúa hablando sobre la nación de Israel, diciendo todos, bueno, no solo la nación, sino todo el mundo. En el 26 dice que todos con la fe somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Es lo mismo que Juan dice en Juan capítulo 1 versículo 12. Juan nos comenta y dice que a través de la fe en Cristo cada persona es llamada, es hecha un hijo de Dios. Hay una palabra interesante, si puedes también notar, que habla de ser bautizado. El 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estamos hablando de salvación. Estos pasajes nos hablan de salvación. ¿Qué significa eso? Que no hay obras, no hay cosas para cumplir. Entonces, Pablo no nos va a hablar del bautismo físico. De hecho, nos está hablando de un bautismo, pero espiritual. Cuando tú eres salvo, cuando te arrepientes, ¿sabes qué? Pasan muchas cosas. Eres justificado, eres perdonado por Dios y en este punto eres bautizado espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que mueres a tu viejo hombre, que eres sepultado y que resucitas, como dice Pablo en Corintios, como una nueva criatura. Como una nueva criatura. Hay cosas espirituales que pasan. Recuerda que también al momento de ser salvo obtienes un don y eres capacitado para diferentes cosas, según la Escritura. Pero por eso dice Pablo que somos bautizados de forma espiritualmente. No tenemos que olvidar eso, porque estamos hablando de salvación por gracia y no hay espacio para las obras en la salvación. Versículo 28, nuestro penúltimo versículo, dice: ya no hay griego, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Muy fácil. Pablo está rompiendo toda barrera de la sociedad, toda barrera étnica de cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque dice que todos, al ser salvos, somos iguales en Cristo. Al punto de que no hay varón ni mujer. ¿Qué significa esto? Que no hay nadie superior ni hay nadie inferior. Nadie está pisoteando a nadie. No hay una jerarquía en Cristo. Todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Y quién es ese uno? Su iglesia. Cuando tú y yo, desde que fuimos salvos, otra de las cosas que pasó es que tomamos parte en la iglesia espiritual. Somos la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Hablando de tanto los creyentes como de aquí en Chile, como en China, como en Rusia, en los Estados Unidos, en Turquía, en cualquier país del mundo. Eres salvo, eres parte del cuerpo de Cristo. Eres salvo, eres parte de la iglesia de Dios. No te voy a hablar nunca de denominación, porque los bautistas no somos los únicos predicando el Evangelio. No somos los únicos predicando la sana doctrina. Quizás hay iglesias que practican sana doctrina, pero en la práctica son pésimas. O quizás hay iglesias con una denominación al azar y sí practican y predican la sana doctrina. No somos los únicos. Estar en el cuerpo de Cristo, ser salvo verdaderamente por la gracia en Cristo Jesús, te asegura la salvación. Eres salvo, estás en el cuerpo de Cristo, eres la iglesia, eres el pueblo de Dios, eres hijo de Dios. Nunca te voy a hablar de denominación, porque los bautistas no somos los únicos predicando el Evangelio. Versículo 29, nuestro último versículo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Concluyendo, Pablo vuelve a hablar sobre Abraham, la promesa espiritual de salvación. ¿Cuál fue el propósito de la promesa de Abraham? Ya lo recuerdas, bendecir a todas las familias de la tierra. Y recuerda que Génesis 15 nos dice que Abraham fue contado por justicia. Abraham fue salvo por su fe. De la misma forma, como dice Pablo también unos versículos atrás, que cualquiera que tiene fe en Cristo es como el creyente Abraham, como dijo Pablo unos versículos atrás, salvo por la fe. Salvo por la fe, al igual que Abraham. Y Pablo dice
sois hijos de Cristo, sois hijos de Dios, sois salvos por Cristo, sois salvos por fe, sois del linaje de Abraham, sois como de la familia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Qué significa eso? La vida eterna, herederos de la vida eterna. Y sabes que no todos los descendientes físicos del linaje de Abraham van a ser salvos. Qué bendición, ¿no? No ser del linaje físico de Abraham o tan directo y vamos a ser salvos o podemos ser salvos por la fe en Cristo. Pero quienes son del linaje de Abraham como directo de sangre, quizás hay algunos que no van a ser salvos porque la fe no está en ser el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. La salvación no está en eso, la salvación está en Cristo Jesús. Entonces, hermano, no olvides que la ley funciona y funcionó, tú que eres salvo, en un momento en tu vida. Te sirvió la ley en un periodo en tu vida para mostrarte el pecado y para llevarte a Cristo. Para eso es la utilidad de la ley y por lo cual Pablo nos dice acá. Pero ¿sabes qué? Quiero comentarte una parábola y estaremos concluyendo. Lucas 18, 9 al 14, hay una parábola y Jesús dice que hay dos personas que van al templo a orar, un publicano y un fariseo. Y nos dice que el fariseo predica, ora de pie, orgulloso ante Dios, diciendo lo que hacía, diezmar, ayunar, y el fariseo decía cosas como, gracias Dios porque no soy como este publicano, como estos pecadores. Pero mientras está el publicano allá abajo, lejos, dice que el publicano ni siquiera quería mirar al cielo y se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. ¿Sabes qué? Eso es lo que hace la gracia de Dios. La ley te hace como el fariseo, te dice, yo cumplo la ley de Dios. O sea, ¿quién eres tú para decirme cosas de la Biblia? ¿Quién eres tú para venir a enseñarme? ¿Quién eres tú para decirme que yo no vivo de una manera santa? ¿Quién eres tú para decirme que esto es correcto, esto es incorrecto? Esa es la actitud de alguien que está buscando la salvación por obras, quien está haciendo cosas por Dios y es erróneo, solo te está enorgulleciendo, haciendo incorrectamente. Pero la gracia, la salvación en Cristo es como la del publicano. Te pone en tu lugar, te pone en tu lugar frente a Dios. Te muestra que eres un pecador, que solo Dios te puede salvar y que te mantiene humilde. La ley te lleva a ser un orgulloso pensando en todas esas cosas que tú haces por Dios. Pero la gracia exalta a Dios. La gracia exalta a Dios. La gracia te enseña a ser agradecido, a vivir genuinamente, a vivir amando a Dios. Y la ley ni ningún otro tipo de obras nos dan la salvación, nos dan la vida eterna. Solo la fe en Cristo como nuestro Salvador. Y sabes que no hay que confiar en lo que estamos haciendo. Dios no va a amar más a un pastor, un predicador, que a un hermano que es salvo, pero está quizás alejado de la iglesia. Dios no va a amar más a un misionero que a un hermano que recién es salvo. No hay jerarquía en el amor de Dios, no hay jerarquía en la iglesia. Y aún así no podemos decir, yo hago cosas por Dios, yo soy superior a Él. Tú haces cosas por Dios porque estás amando a Dios. Y ese es el lugar en el cual la gracia te deja. No en el lugar en el cual la ley te deja el orgullo, la salvación por obras, te deja en el lugar contrariamente erróneo. Pero la salvación por gracia nos deja en nuestro lugar correcto. Hacemos cosas por Dios porque le amamos. Vivimos de forma correcta porque le amamos. Hacemos esto, hacemos aquello porque le amo y porque estoy agradecido de lo que Dios ha hecho en mi vida. Te animo, hermano, a tener esa actitud. Esa es la actitud que debemos tener frente a la salvación que tenemos, que es por gracia. Te invito a que oremos juntos. Padre, gracias por esta tarde, Señor. Te agradezco por mis hermanos y poder estar aquí estudiando juntos tu palabra. Te pido por las personas que quizás están compartiendo nuestras publicaciones, quienes están alcanzando. Te pido por quienes no han escuchado el Evangelio, que puedan prontamente escucharlo y ser salvos, Padre. Te pido por mis hermanos, te pido que estés guiándoles. Ayúdanos, Señor, a no confiar en nuestras obras, sino que a vivir plenamente en tu gracia, agradecidos y confiados en ti. Te agradezco por tu palabra, Señor, y te pido por la vida de mis hermanos. Ayúdanos a seguir creciendo y a conocer cada vez más tu palabra.
Te agradezco, Padre, por todo y te pido por todo esto, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, cantamos juntos Fuerte Dios. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, la creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, la creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, la creación habla de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Te exalto, Cristo mi Rey. Te exalto, Cristo mi Rey. Hola hermanos, el día de hoy vamos a tener los tres grandes y estaremos comentando acerca de la familia Pérez Reyes. Ellos están actualmente trabajando en su iglesia con cultos online y tienen 4 peticiones de oración. Pide la oración por el hermano Luis García y Pedro González, ambos están en un estado crítico de salud. También por la pronta apertura de la iglesia y por recursos para una mesa de sonido. También tiene una petición de oración por las visitas alcanzadas en este tiempo a través de los medios online. También pide la oración por su familia y su persona para que Dios provea sabiduría en cada decisión que tengan que tomar en el ministerio. También en nuestro stream del día de hoy tendremos el privilegio de hablar de la comuna de San Ramón, comuna que fue fundada, ¿no es cierto?, en el año 1981, y fue de esta comuna se desprende de la comuna La Granja. Actualmente hay 82.900 pobladores en la comuna, y su nombre es el recuerdo al primer conjunto habitacional construido en el sector en el año 1944. Peticiones de oración por los pobladores de esta comuna, pues es una de las comunas de Santiago donde se encuentra una de las mayores concentraciones de narcotraficantes y narcotráfico. También porque Dios pueda levantar creyentes fieles que sean luz en la comuna, por las familias que han sido fuertemente golpeados en su economía, producto del COVID-19. En nuestro té grande del día de hoy también tenemos la oportunidad de hablar de acerca de el país de Bahamas, que es un archipiélago que contiene 700 islas, de las cuales 40 están habitadas. Ellos tienen actualmente 392.718 habitantes y se independizaron de Inglaterra el 10 de julio del año 1973. Es uno de los países más ricos después de Estados Unidos en el mundo y sus mayores ingresos se deben al turismo y las prestaciones bancarias que hacen en ese país. Las peticiones de oraciones son 4, por los pobladores que están rendidos al materialismo que hay en el país,
estimulado por el turismo y el narcodólar. También por los niños que nacen fuera del matrimonio, ya que hay un 55% de estos que son hijos ilegítimos. Por los habitantes que están rendidos a la drogadicción, ya que esto ha golpeado también fuertemente a las familias del país. Por los cristianos que habitan en Bahamas, que Dios los separe del materialismo, las tentaciones y el libertinaje que se encuentran en esta última década desarrollándose debido a toda la explotación comercial que ha habido en el lugar. Estos son los tres grandes del día de hoy y espero que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones. Un abrazo.